les quiero comentar que están presentes en la reunión la arquitecta Celeste Narcisi y Alejandra Caroselli, la ingeniera Alejandra Caroselli, quienes van a participar en el dictado de clases. El año pasado ya comenzaron ellas y ellas se van a encargar cada una de un área definida en la que van a dictarles. La materia está dividida en 3 módulos, uno calor, el otro sonido y el otro lumínico, de iluminación. La parte de iluminación en general, y a veces son 2 clases nada más que les toma. Todo va a depender este año de la conectividad de ustedes y del profesor, ¿no? Por lo tanto, todo esto va a quedar supeditado a ese hecho en particular. ¿Cómo es la modalidad del dictado de clase? No son clases magistrales, son clases participativas. Vamos a hablar de distintos temas, de los cuales ustedes, algunos deben tener conocimiento, otros no tanto. Y a medida que se vaya desarrollando la materia, van a ir desarrollando los prácticos, porque el práctico se resuelve en clase. Debido a esta situación de, digamos, de incomunicación que tenemos y que es tan precaria como es el Internet, como la virtualidad, me parece que sería lo justo que en este caso dictáramos partes de la teoría, explicamos partes del práctico y ahí cortaríamos. Y en el momento que ustedes desarrollan el trabajo, van desarrollando el trabajo, lo vamos charlando junto con las docentes que están a cargo también de la cátedra. Cualquier cosa, cualquier necesidad que ustedes tengan de consulta, tienen que inmediatamente nos mandan un WhatsApp. Otro tema, nos mandan un WhatsApp en el grupo de bioclimática. Se escribe, soy fulanito, o ya los tenemos registrados, necesito consulta de tal y tal tema. Bueno, en ese momento nosotros les contestaremos en qué momento podemos orquestar la reunión. ¿Ustedes qué horarios tienen más complicados, digamos, o mejor? ¿En qué horarios y qué días pueden ustedes llevar a cabo consultas? ¿Todos están cursando la misma materia ahora, este año? Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me pueden decir más o menos, a ver, qué materias están cursando para saber aproximadamente, ver los horarios y demás? Por ejemplo, Andújar, usted. Sí, yo estoy cursando hormigón, que es la única que me queda de tercero, y bueno, esta materia. Así que yo tengo todos los horarios disponibles. Usted puede. ¿Y usted, Gallastegui? Todas las de quinto, digamos, estoy cursando, que generalmente se desarrollan toda la tarde, digamos. Bien, bien. O sea que en la mañana no habría mayores complicaciones, claro. Si un ratito lo dedicamos a consulta. Bien. Sarmiento, ¿usted? Sí, también. Todas las de quinto. Tendría bien. Disponible lo que es martes, miércoles y jueves a la mañana. Correcto. ¿A Marfil usted trabaja? Sí, de 8 a 17. Bien. O sea que sería por la tarde usted. Bien. Exactamente. ¿Oviedo usted? Yo en las mañanas tendría disponible. Bien. Salazar, ¿usted? Yo todas las mañanas, menos los jueves que también curso. Bueno. Juan Manuel Cruz. Bien. Bien. Rojas, ¿usted? Tendría disponible en la mañana.
Bien. ¿Y Navarro? Sí, yo también tengo disponible en la mañana. Bien. Entonces, considerando esta situación y considerando también el hecho de que nos vamos a juntar todos los lunes a las 8, es que sería interesante entonces llevar a cabo el estudio y el análisis durante el lunes a la mañana. Entonces el mismo lunes dejaríamos todo terminado, consultas y demás. Quiere decir que ustedes, hoy yo les voy a entregar un práctico, les voy a explicar cómo se hace, el primero, de ahí para adelante ya van a trabajar con las profesoras y la modalidad va a ser la semana que viene, el lunes de la semana que viene, ustedes se traen todas las consultas que tienen que hacer de este que llevamos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque podríamos hacerlo ya para los dos próximos, ya a partir de ahí no va a ser tan así porque les va a complicar un poquito la vida eso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo cada 2 lunes a lo mejor, hacer el trabajo del análisis del práctico, o en su defecto hacemos un lunes práctico completo, nos juntamos a hacer el práctico y al siguiente seguiríamos con teoría. ¿Qué les parece a ustedes, Ale y Celeste? ¿Cómo les hace mejor a ustedes? Sí, a mí me parece bien, no tengo problema. Ale, no sé qué problema está teniendo, que no sé si puede conectarse. No, sí, está conectada. ¿Ahí? Ah, que no me sale a mí por eso. No, sí, está conectada. Sí, está conectada. Y escucho también. Y tiene la salida de Ale. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces quedaríamos de esa manera. Los lunes trabajamos sobre el práctico y avanzamos sobre teoría de a poco. Las profesoras les van a dar para que desarrollen un par de trabajos de investigación, todo referido a bioclimática en sí. Ya se hizo en otras oportunidades y anduvimos muy bien el año pasado. Por lo tanto, este año creo que vamos a hacerlo nuevamente. Por otro lado, quiero comentarles que vamos a trabajar como si fuera una materia promocional. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, perfecto, fuerte y claro. Ahí está, sí. Sí, me parece bien la forma. No podía activar el micrófono. Bueno, sí, a mí me pasaba lo mismo recién. Bueno, entonces lo que haríamos sería trabajar como si fuera una materia promocional. Vale decir que ustedes, llegado el final del curso, teniendo el tema de presencialidad y considerando el hecho de que en cualquier momento se puede caer el sistema, tanto a mí como a ustedes, y nos podemos quedar varados, es que vamos a tratar de hacer lo mejor posible las clases y de que ustedes al final lleven encima todo el bagaje de conocimiento básico y necesario de acuerdo a lo que pide actualmente el sistema, porque eso es lo que está pidiendo actualmente el sistema, que nosotros les entreguemos los conocimientos básicos y importantes que tiene la materia. Por lo tanto, hay temas que vamos a dar, hay otros temas que a lo mejor quedan en el aire, o hay otros temas que los podemos llegar a tocar de acuerdo a sus intereses. Lo básico de este curso es que ustedes salgan sabiendo, que siempre se los digo a los chicos, y ahora más que antes, porque me enteré que en la Dirección de Planeamiento están solicitando siempre el tema del análisis de el control hidrotérmico, ¿no es cierto? El confort hidrotérmico, no control, es que necesitamos que ustedes aprendan a calcular esto para que de mañana ustedes lleven a cabo un cálculo, ¿no es cierto? Y bueno, no necesiten mayores herramientas que las que nosotros les damos, básicamente, como siempre, y que se nutran también de las normas IRAM, que es de donde se estudia todo lo que es, en general, todo lo que es la parte térmica o de calor, porque nuestras normas son las normas IRAM, y con esas es con las que nos manejamos nosotros, ¿no? Ellos nos dan todas las
todos los parámetros máximos y mínimos con los que nosotros tenemos que trabajar. Otro tema que teníamos que tocar, bueno, el tema de evaluación. Las evaluaciones van a ser muy sencillas. Al finalizar este mes de septiembre, a ver, ya les digo la fecha, el 28 de septiembre nosotros estaríamos tomando una pequeña evaluación para ver en qué condiciones están ustedes de la primera etapa, no del primer módulo, pero sí de la primera etapa. En esta etapa nosotros vamos a desarrollar todo lo que es, tenemos hasta el 28, en octubre tenemos hasta el 26, en noviembre tenemos hasta el 30, ahí ya tendríamos los 3 módulos que serían calor, acústica y luz. Y el último mes, que es diciembre, que nosotros tendríamos teóricamente hasta el 21 clases, nosotros lo tendríamos para redondear todas las cosas que han quedado inconclusas. Por lo tanto, en el primer mes, que es mes de octubre, vamos a desarrollar todo lo que es la práctica de calor. Si quedara algo, bueno, lo vamos a tratar de complementar en el mes de noviembre, porque tenemos 3 días de pulmón en diciembre como para manejarnos, así también con el tema de luz, que generalmente son 2 clases, entonces en noviembre o en octubre tendríamos 3, 4 clases también como pulmón. Ustedes saben qué me refiero con pulmón, ¿no? Han estudiado organización, dirección de obra, organización. O sea, ahí se maneja mucho la palabra pulmón, en la que podríamos desarrollar temas que hayan quedado sin tocar. Por lo pronto, en este mes de octubre vamos a tratar de desarrollar de todo lo que es la parte de primero, segundo y tercer perdón, en el primer mes, que es 28, vamos a tratar de desarrollar lo máximo posible y a partir de ahí tomar la evaluación el 28 de este mes. Esta evaluación consistiría básicamente no en fórmulas, porque no me gusta que ustedes de memoria, pero sí que la sepan. Y si nosotros damos fórmulas de ecuación máxima de calor o radiación, que ustedes sepan cuál es y cuáles son las variables que en ellas intervienen. Ustedes las pueden tener escritas, todos nosotros no podemos controlar si ustedes lo tienen escrito al costado o no de la pantalla, si lo están viendo o no, el desarrollo de la fórmula. Pero sí, generalmente sobre esa fórmula se suele preguntar algo más. Es decir, que esto va a ser más un face-to-face, tete-a-tete, y no va a ser por escrito, como en muchas otras materias lo hacen a través del Classroom o a través de la plataforma de la universidad. Esto va a ser cara a cara. Es decir, el mismo día podemos hacer una consulta, por ejemplo, a Andújar, dígame qué es lo que es, cuál es la fórmula de Wallace-Sabine. Y bueno, él va a tener que responder. Y cómo hizo el cálculo, y va a tener que responder. Y después paso a Gallastegui. Y así vamos a tener una evaluación conceptual y numérica de cada uno de ustedes. Porque no me parece bien que les esté tomando escrito cuando, y menos todavía un multiple choice, porque también se presta a que tuvimos suerte y le enganchamos justo. En cambio así nos vemos todos y estamos todos participando. Y cuidado, no tengan vergüenza porque aquí nadie sabe todo y todos nos conocemos mucho. Entonces, vamos a hacerla bien para que ustedes estén tranquilos, se desenvuelvan tranquilamente mientras nosotros hablamos, ¿no es cierto? Las docentes van a preguntarles sobre el trabajo que han desarrollado. Como verán, va a ser muy activa la clase, porque ustedes van a tener que trabajar. Las profesoras ahora les van a enviar, les envié el listado, profes, hace rato, el listado de los alumnos. Sí, sí. Ah, bien. Entonces, ahora lo he agregado a este chico Peláez. Bueno. Este chico Peláez lo he agregado. Entonces, ya les envío nuevamente el listado nuevo de alumnos.
Bueno, yo que me son en encargo total 9. del grupo por WhatsApp. Ahí está bueno que nos comuniquemos. Cualquier duda o algo que quieran saber, no hay ningún problema, nos comunicamos por ahí. Bueno, listo. Entonces ya está, Celeste se va a encargar de enviarles a ustedes por WhatsApp las cosas. Ahí van a tener ustedes también el libro con el que tienen que estudiar la parte térmica. ¿Y le sacaron copia también al libro de sonido? Sí. También. Sí, bueno, entonces van a tener toda la información que necesitan ahí. Bueno, ahora podríamos... Vamos a achicar esto, vamos a ver. Amarfil presente. ¿Usted está en el trabajo, Amarfil? Amarfil, ¿está en el trabajo usted? Sí, ingeniero. Parecía. Andújar, ¿quién es de las niñas? Andújar. Acá, profe. Ya está. Andújar. Sí. El primero que le pregunté. Bien. Ahora viene Gallastegui. Presente. Gallastegui, y se me salen los nombres. Ahora viene Navarro, acá está, presente. Ahora viene Oviedo, ahí está, la tengo presente. Peláez está presente. Rojas Darío también está presente. Sarmiento. Presente. 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 Y Salazar. Presente. Sarmiento, ¿usted no se puede conectar? Estoy desde la compu y no sé si van a dar el PowerPoint de calor. Entonces en la compu... Sí, pero digo, ¿usted no se puede conectar con la cámara? No, desde la compu no. Bueno, ahora vamos a ver entonces el tema, vamos a hablar un poquito de calor. Van a intervenir también las profesoras. A ver qué les parece que han estudiado ustedes en física del calor. Cuéntenos. Chicos, vamos de a uno, contesten. ¡Vamos! Conteste de a uno, no se atropellen. ¿Qué creen que puede ser el calor? Una manifestación de energía, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo se manifiesta esa energía? ¿Por qué se manifiesta esa energía? Lea, ahí lo tiene, ahí al frente, léalo. Se lo voy a pasar, léalo. Por el movimiento molecular, digamos. Bueno, ¿qué más? Dice que al calentarse el cuerpo aumenta la energía cinética de las moléculas, produciéndose choques más o menos violentos según la cantidad de calor entregada. ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? ¿Están seguros que lo entienden? Entonces, veamos, ¿qué es la intensidad de calor? Alguien que lo lea. Se relaciona con la velocidad del movimiento de las moléculas. Bien. Mayor intensidad, mayor velocidad. ¿Cómo? Mayor intensidad, mayor velocidad. ¿No es al revés? O mayor velocidad, mayor intensidad. Porque está relacionada con el movimiento de la molécula. ¿Y cómo puede generarse ese movimiento para que se agiten aún más las moléculas? ¿A través de qué? ¿Qué les parece a ustedes?
energía. Por ejemplo, entregando calor. Bien. Ahora fíjense, vamos a pasar. Les pasé el ejercicio 1 también, creo, ¿no? No, eso no. Por lo menos a mí no. No. No, no se los voy a pasar ninguno. Ahí se los estoy enviando para que lo vayan viendo. ¿Quieren ir agregando, profesoras, algo a los temas, por favor, mientras yo les envío el ejercicio 1? A ver qué les parece. ¿Los va a ir mandando por correo? Sí, se los mando. Sí, ahora el correo, así lo abren y lo tienen abierto ahí mientras hablamos. Bueno. Bien. Acá está la biblioteca. No sé por qué no puedo enviárselos, chicos. No se lo puedo enviar. Y al grupo de WhatsApp, ¿no? Y ahí podría ser el grupo de WhatsApp. Esperen un momentito. O lo colocamos en el Classroom, ingeniero. Ahí está, dale, ponelo en el Classroom. Envíemelo y ahí lo coloco en el Classroom. Claro, Dale. pero ¿ha hecho alguna modificación con respecto al del año pasado o es el mismo? No, el primero es el mismo. Yo lo puedo buscar acá en la compu, me fijo. ¿Vos, Ale, lo tenés? Fíjate si lo podés, No, porque en esta yo... compu no lo tengo. A ver. Es imposible mandar. Ingeniero es el que dice cálculo 1.
Sí. Tramitancia térmica. Conductividad y tramitancia. ¿Ese? Ese. El primero. Bueno, a ver, lo mando al correo. Subir en Classroom, Cele. Bueno. Es que estoy teniendo con Amarfil el problema. Amarfil, Matías, no, por eso no salen los mensajes. ¿Cuál es el problema? Que no lo reconoce el sistema, no se lo puedo enviar a usted. A ver ahora. No pueden ver, por eso parece que esto no funcionaba. Debe ser. Bueno, vamos a seguir. Si no en el Classroom, yo sí puedo ingresar. De todas formas vamos a seguir. Sí, vamos a seguir de todas formas. Bueno, como les decía entonces, como estábamos viendo, y que les pedía que leyeran ustedes, estamos viendo, mientras Celeste les envía el trabajo a ustedes, estamos viendo parte de teoría. Nosotros observamos que que otra vez que de acuerdo a ese calor entregado al material, ¿no es cierto?, al elemento, puede pasar por distintos estados. El más fácil de visualizar es el agua. ¿Y por qué lo hacemos al agua? Nosotros, ¿por qué nos volcamos hacia el agua? O hacia el vapor de agua, porque justamente la humedad es la que tenemos que controlar dentro de las viviendas. Ustedes saben que si nosotros no controlamos el vapor de agua, se puede llegar a producir lo que es la condensación, ¿no es cierto? Cuando estamos dentro de la cocina o en el baño, ustedes habrán visto que se condensa el agua cuando está el agua caliente, ¿no es cierto? Entonces, esto en un recinto como es un estar, un dormitorio, genera distintos tipos de problemas, como son hongos en las paredes. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Para ello, las normas establecen claramente cuáles son las medidas que hay que tomar en estos casos. Disculpe, ingeniero, a ver, les pregunto, ahí lo subí al Classroom, ¿les llegó? Se llama Cálculo 1 en Excel. Fíjense y avísenme. No, a mí no me llegó. ¿No? No. Yo no sé por qué no. No, aún no. A ver, voy de nuevo. Bueno, como les decía, entonces, cuando llegue el mensaje, ustedes avisan, por favor. Entonces tenemos distintos tipos de etapas que tiene el agua y se manifiesta de distintos modos, de acuerdo a la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que se le entrega, energía calórica. Así entonces ustedes tienen calor sensible y calor latente, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque todo lo demás es, digamos, estados en el que se permanece estable, ¿no es cierto? No se manifiesta ningún cambio de estado, como es, por ejemplo, a medida que mayor cantidad de calor se le entrega, vamos a ver que se manifiesta estable porque la presión es la misma y comienza a cambiar su estado cuando llega a cierto valor de temperatura. Y en esta comienza a aumentar nuevamente la temperatura y se vuelve al calor sensible y no al calor latente. Entonces, los distintos cambios de estado de esto son desde el vapor de agua hasta
o de hielo, de vapor de agua, hasta el hielo. Entonces esto hace que nosotros tengamos que tener cuidado con todo esto, porque así como se puede condensar el vapor de agua, también se puede congelar, ¿no es cierto? Ustedes lo ven a eso como manifestación en los parabrisas de los autos, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen mucho frío en este invierno que hemos pasado, hemos notado que hay el vapor nuestro, no solamente que se condensa, sino se tiende a congelarse por dentro del vehículo. Eso lo tienen que haber visto ya, ¿no? Entonces eso es lo que se trata de hacer, porque también a través de esto existe una transferencia de calor, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que el calor nuestro, el calor que tenemos dentro de la habitación, dentro del recinto, salga hacia el exterior. Ustedes ahora, cuando les entreguen el librito, que está fotocopiado, ustedes van a tener ahí varios temas para leer sobre el tema, sobre el calor. Eso es importante que lo vean bien. La fórmula, la ecuación térmica de convección del calor. Véanla muy bien a esa expresión. Es muy importante saber por qué es el signo negativo de la fórmula. Ustedes lo van a tener que tener a eso, saberlo, ¿no es cierto? Y para ello van a tener que considerar justamente esta transferencia térmica que va desde lo más... ¿Cómo creen ustedes que se transfiere el calor? ¿Desde lo más alto de la temperatura a lo más bajo o a la inversa? Lo más alto, lo más bajo. Desde lo más... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se hace la transferencia del calor? Yo tengo un muro, ¿no es cierto? Y de un lado hace calor y del otro lado hace frío. ¿Cómo es la transferencia del calor? El calor al frío. Caliente al frío. A ver, chicos. Caliente ¿Cómo? al frío. Del caliente al frío. Bien, del caliente al frío. Entonces nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Del calor al frío. Es decir, que vamos a tener un flujo calórico que va desde la más alta temperatura al más bajo. Y nosotros hacemos básicamente el análisis para verano. Perdón, para invierno, que es el que a nosotros nos interesa. No perder el calor, porque es cuando más nos cuesta a nosotros. Si ustedes se fijan ahora en la boleta que les viene de gas, es importante. Lo que pasa es que el gobierno en este momento ha intervenido y ha pedido que no se incrementen las facturas de gas. Pero si no, en este año las boletas de gas son superiores a las boletas de energía eléctrica. Eso sin lugar a dudas. Entonces, es preferible el uso de electricidad a veces y no el del gas. Pero en todos los casos, lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar el flujo calórico. Que se pierde ese flujo calórico. ¿Y cómo se hace? Y bueno, utilizando mejoras en lo que hace a la construcción. Ustedes han visto que actualmente se están construyendo muchas viviendas con material liviano. ¿Alguno ha visto las nuevas construcciones que se están llevando a cabo? Ahí está el trabajo práctico en el Classroom. Ahí está, ya lo pusieron entonces. El steel frame. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese sistema constructivo? Es la placa cementicia, ¿no? No, no es placa cementicia. ¿Cómo? Exactamente. Es de esa que viene con un paquete estructural que trae tergopor en el medio, de aproximadamente 10 a 12 centímetros de espesor, y en los dos laterales lleva chapa. Este steel frame se le realiza un unitado después de cemento
con lo cual ya queda la estructura perfectamente armada. Previamente a eso se le despliega una tela, material desplegado, en el cual se puede tomar el concreto en ese material y evitar que se caiga o se resquebraje. Pero, a ver, el sistema constructivo todavía no está aprobado acá en San Juan. Se hace una casa y hay que aprobar esa casa en forma individual, porque para hacerlo aprobar se necesitan hacer muchos estudios y la presentación de eso en planeamiento. Hay que hacerle los análisis también, generalmente las estructuras livianas, el problema que tienen es el efecto del viento, más que del sismo, por ser justamente estructura liviana, porque al ser estructura liviana se genera el efecto succión, ¿no es cierto?, cuando hay una ventana abierta y puede levantarla totalmente. Esto ya ha ocurrido en varias casas de madera. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta el tema de viento en las estructuras livianas. El sismo trabaja bastante bien porque las uniones entre estructuras livianas son bastante rígidas y es difícil, muy difícil, que estas colapsen. Aparte, al ser material liviano, la persona, si bien está expuesta a un golpe, no llega a ser aplastada por una estructura de estas, como si se le cayera un muro como es hecho en estructura liviana, de Dunlop, tipo Dunlop, ¿no?, de yeso. Es muy difícil que estos vayan a aplastarlos, pero de todas formas todo se estudia, tanto la parte térmica como la parte sísmica, como la parte del viento. Las tres estructuras, los tres métodos se estudian. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un cálculo de una pared, ¿no es cierto?, de una medianera o de una pared, o de un muro de un galpón que va a estar sometido a una acción fuerte de viento, ¿no es cierto?, importante del viento, se hacen las dos comparaciones, tanto la sísmica al vuelco como la parte, el análisis del empuje del viento. Con el mayor de estos dos es con el que se calcula. Si ustedes van a hacer cálculos de galpones, por ejemplo, van a observar que se lo calcula todo con el peso del muro y con la descarga de las vigas sobre el muro. Mientras que si sobre este está actuando el viento, van a tener en cuenta también el viento, porque si el viento es grande, indudablemente el viento va a superar la acción que está llevando a cabo el peso del muro. Por lo tanto, van a tener que tener en cuenta el viento. Esto también se hace en las medianeras. Cuando las medianeras son muy altas, se tiene en cuenta el viento, porque a la medianera lo que más lo va a conmover va a ser el viento. La va a mover y mucho. Estas situaciones son las que se presentan en las estructuras livianas, por lo tanto hay que tener mucho en cuenta esta parte. Y en el calor térmico, en San Juan específicamente, tenemos la acción del sol. El sol es implacable en San Juan, por lo tanto, cuando nosotros hagamos el cálculo, que ustedes tienen ahí, ya les han mandado el primer cálculo, cuando hagamos este primer cálculo vamos a tener en cuenta el espesor de los materiales con los que vamos a trabajar. Ustedes van a ver ahí que tienen vidrios, tienen placas de puertas, tienen techos, y todos estos se tienen que tener en cuenta el espesor con el que trabajamos y el tipo de material. Hay materiales que son mejor aislantes que otros. Hay otros materiales que entregan el calor más lentamente que otros. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tenemos distintas características de materiales. Y cuando damos el calor y los materiales que intervienen en el calor, vamos a trabajar también, indirectamente vamos a estar trabajando con el peso específico de ellos. Mientras mayor es la densidad de estos materiales,
mejores características térmicas tiene. Lo mismo ocurre con la parte de sonido. Mientras mayor es la densidad del material con el que estamos trabajando, mejor es la condición que presenta en la parte acústica, es decir, puede beneficiarnos desde el punto de vista de acondicionamiento acústico. No así en la parte de protección acústica, porque la protección se hace a posteriori, no antes, sino a posteriori. Esto es cuando ya está hecha la obra, nosotros tenemos que llevar a cabo una protección, entonces esto ya es diferente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la construcción en sí, es muy importante tener en cuenta y evaluar los materiales con los que vamos a trabajar desde el principio. Muchos están trabajando con estructuras de chapa, como dijo ahí su compañero, en techos, pero no se tiene en cuenta lo que va por debajo de esa chapa. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta un colchón de aire, que es el que nos va a servir como, como barrera horizontal, para evitar así la condensación del agua en la chapa y que ésta comience a llevar a cabo el goteo, que generalmente se lleva a cabo. Y si esta tiene una pequeña inclinación, la chapa, seguramente sobre esta lluvia que se va a generar dentro, ¿no es cierto? Esta humedad que se va a generar dentro, va a ser sobre los bordes de las paredes, que es donde asienta la chapa. Por eso es muy importante cuando nosotros hacemos el techo, generarle esta barrera. Es una barrera que generalmente no se tiene en cuenta. Ustedes esa barrera la pueden hacer con un colchón de aire, ¿no es cierto?, directamente, o bien colocarle entre el elemento aislante térmico y la chapa una lana de vidrio. Pues la lana de vidrio también sirve como barrera. Entonces tenemos el tergopol, que va a estar por debajo, y la lana de vidrio. O en su defecto directamente el tergopol. Pero la barrera de aire tiene que estar. Nunca se olviden de colocar esa barrera. Debe estar esa barrera. Si ustedes no la colocan, se va a producir la condensación y van a tener problemas de humedad adentro. Esa barrera debe existir. Y esa barrera debe existir y colocarle algún elemento siempre de baja densidad. De baja densidad. No de alta, pero sí de baja. Por eso si usted coloca un tergopol de alta densidad, va a comportarse mejor térmicamente que un tergopol va a comportarse peor que uno de alta densidad. Así también el tema de techo. Si nosotros colocamos la madera, ¿no es cierto?, que generalmente se coloca madera, ustedes la madera la van a tener y tiene un retardo en la entrega de la parte calórica. Es por eso que si ustedes tocan una madera y tocan una chapa a la misma temperatura, ustedes van a notar que la madera está más cálida que la chapa. Y no es que esté más cálida, sino que tarda en entregarles a ustedes el calor de ustedes a la chapa. La chapa absorbe más lentamente ese calor. También por arriba de la madera se suele colocar, cuando hacen la cubierta, se suele colocar o chapa o bien tejas. Tanto la chapa como la teja tiene su problema, que es la transmisión del calor. En épocas de verano, ustedes el calor de la teja tarda mucho en bajar la temperatura de la teja. Entonces ustedes a la teja la van a tener caliente aún durante la noche. Por eso en zonas cálidas como San Juan no es conveniente usar la teja. No así la chapa. No así la chapa. O en su defecto tierra cernida o piedra pómez o perlita o vermiculita o cualquier otro material con características aislantes térmicas. Recuerden que siempre que hacen una aislación térmica en un techo, ustedes, todo ese tipo de material es liviano. La mayoría de la gente comete el error, y yo lo he visto en obras, ¿no es cierto?, del IPB, de regarlo, para que no se vuele.
Entonces vienen los obreros, le descargan toda la perlita, toda la piedra pómez o perlita en el techo, hacen las fajas y demás, y la descargan suelta. ¿Qué sucede? Al descargarlo a eso suelto, si viene un viento, que al otro día recién van a echar le van a hacer la cubierta ya definitiva, o sea, la mezcla, la van a poner al día siguiente, para evitar que se vuele, le agregan agua. Grosso error, no hay que ponerle agua, porque entonces en ese caso va a filtrarse, no la puede llegar a filtrar en la losa, si no está bien curada la losa por debajo de esa cubierta, y cuando nosotros le hagamos la cubierta final a la losa, a ese techo, va a quedarle la humedad. Cuando le pongamos la membrana se van a generar globos. ¿Por qué? Por la evaporación del agua, de la humedad que le quedó a ese material. Porque ese material flota. Entonces, cuando ustedes le agregan el agua, está flotando. Ustedes no saben la cantidad de agua que le han agregado. Por lo tanto, seguramente le van a agregar de más agua. Y cuando tengan un operario, un obrero, no dejen que hagan eso. Directamente colocan un nylon sobre el material para que no se lo lleve el viento. Es preferible eso y no agregarle agua. Sí tiene que estar muy bien pisonado, ¿no es cierto? Bien pisonado con un palo y una tabla abajo, ¿no es cierto? No con peso, pero sí que esté parejito el tema del pisonado. Entonces, la perlita, todos estos materiales son muy lindos, son muy buenos, aíslan muy bien del calor y del frío. Eso lo van a ustedes analizar ahora en el práctico que van a hacer, pero hay que tener cuidado siempre el tema de la accesibilidad. Porque si yo le agrego solamente perlita y le hago una capa muy fina sobre la cubierta esta de mezcla, cuando yo pise la membrana se van a producir quiebres en el techo. Pues recuerden ustedes que la membrana tiene un tiempo de vida útil, que son aproximadamente 3-4 años. Y se quema, el aluminio se quema por el sol y se despega de la base asfáltica que lleva. Entonces, cuando ustedes pisan ese material, se está quebrando abajo la membrana, el material asfáltico. Y a través de eso es cuando empieza a filtrar el agua. Tienen que tener mucho cuidado en estos temas. Recuerden, esos son detalles que hay que tener en cuenta cuando ustedes van a llevar a cabo una cubierta de techo para aislación térmica. La otra generalmente es colocarle una capa de tergopol, ¿no es cierto? Una plancha de tergopol de aproximadamente 8-12 centímetros de alto, de alta densidad, que sea duro, y arriba de esto se le hace una cubierta, ¿no es cierto? Con mezcla de aproximadamente 4 centímetros, 6 centímetros de espesor, con la que nosotros damos la pendiente definitiva. 6 centímetros, 8 centímetros sería lo óptimo. Siempre que tengamos distancias a cubrir para la bajada de agua de aproximadamente 6 metros, 7 metros. Damos en una punta, en un extremo, le damos 8 centímetros, en el otro bajamos con 4. Entonces, es una pendiente bastante interesante con la que nosotros podemos tener una buena circulación del agua pluvial. Todo esto, como pueden ver, va unido de la mano con construcciones que ustedes deben haber visto, cubiertas de techo. ¿Han visto cubiertas de techo? Bueno, no sé si han visto esto que yo les estoy hablando, pero no creo que lo hayan visto esto. El porqué de estas situaciones que se presentan, cómo lo tienen que hacer. Pero generalmente se hace también con tergopol. Y arriba le hacen y en lugar de hacerle una mezcla con mucha arena, se le hace una mezcla con 1 de cemento, 3 arena y 7 de piedra pómez. Entonces todo eso se hace una mezcla
en la que ustedes perfectamente pueden hacerlo a la cubierta con pendiente. Recuerden, 137, que es más o menos lo mismo, la misma proporción si lo tuvieran que hacer con granulado de Tergopol. Se ubican también, que los venden en bolsa. Y en ese tienen que tener cuidado porque se cargan estáticamente, eléctricamente, y generalmente se puede llevar a cabo una pelota de Tergopol en lugar de estar totalmente desmenuzado. Entonces tiene que estar muy bien rotado en la hormigonera cuando nosotros lo elaboramos. Tengan en cuenta todas estas cosas, chicos, en la parte práctica. Porque todo esto, más allá de lo que se hable, es térmico. Lo que se usa para la parte térmica. Entonces es conveniente que si vamos a usar un material, lo usemos bien. Recuerden eso. Por debajo del techo, supongamos que yo tengo una losa pelada, como muchas veces se entregan en las casas del IPP, u otras casas, ¿no es cierto?, que son de calidad bastante baja. Digamos calidad en el sentido de la utilización de los materiales, no de la calidad del material en sí, sino de la utilización del material. En esos casos nosotros tenemos que llevar a cabo silorrazos suspendidos. Ahora, ¿cómo hacemos el silorrazo suspendido? Generalmente ustedes habrán visto que tenemos un techo de chapa, una losa pelada, y por debajo se le coloca una placa de yeso, o en su defecto lana de vidrio y la placa de yeso, o un Tergopol directamente pegado, que tiene dibujos y demás, que tiene molduras, y eso va pegado directamente al techo. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque generalmente se despegan. Si es una losa, ¿no es cierto?, una losa armada o nervurada, se les va a despegar. Entonces hay que tener cuidado del tema, este tema en particular. Habría que armar un bastidor por debajo de la losa que tenga un colchón de aire y ahí recién pegar el silorrazo que ustedes quieren colocar. Ese silorrazo, hoy en día, hay unos silorrazos muy lindos que son placas de yeso tipo Durlock, ¿cierto? Digo tipo porque Durlock es la marca, pero son placas de yeso, de 60 por 60 que aíslan muy bien del calor, trabajan muy bien en la parte térmica, porque el material que es utilizado para esas placas tiene alta resistencia al pasaje térmico, hacia el flujo calórico. Estas generalmente, en algunos casos, suelen venir perforadas, lo cual, con pequeños agujeritos, lo cual también sirve a los efectos acústicos. O sea que no solamente la parte térmica, sino también la acústica nos sirve. Y si lo tenemos separado del techo con bastidor, bueno, es lo óptimo ya directamente, ¿no? Y ya vamos a ver la parte acústica. Nosotros necesitamos sí o sí generar paneles que estén separados de los elementos rígidos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que hemos estado hablando? No, por el momento no. Bueno, yo tengo una... A ver, Dele. No escuché bien qué tipo de Tergopol se utilizaba, ¿de alta densidad o de baja densidad? De alta densidad. De alta densidad. Sí, de alta densidad. Bueno, otra cosa que me estoy acordando en este momento, porque ayer estuve caminando y viendo algunas construcciones, es la utilización del ladrillo hueco cerámico. El ladrillo hueco cerámico. El ladrillo hueco cerámico, si no se lo llena a esos huecos con algo, que es un material aislante térmico, es frío o es caluroso. Ustedes habrán visto las construcciones de edificios que hay acá en San Juan, de 6 pisos, 7 pisos ahora, la mayor parte son hechas con estructuras aporticadas.
Esto le permite al proyectista, al arquitecto, materializar todos los cerramientos, ¿no es cierto?, con mampuesto de ladrillo cerámico hueco. Este ladrillo cerámico hueco es prudente que se rellene con algún material. Podría ser con tierra, o puede ser también con piedra pómez, o perlita, o lo que fuere, pero rellenarlo. Una buena construcción sería rellenarla. Porque si no, vamos a caer en el problema que no es buen aislante. Entonces, yo tengo muros, como generalmente se hacen acá, al oeste, que es donde más pega el sol, en la siesta, ¿no es cierto? Tenemos que ese muro se va a calentar de una manera exagerada. Por lo tanto, esos tipos de materiales hay que sí o sí tratarlos, agregarle material adentro de los huecos. Y si esto no fuera posible, bueno, los elementos para aislarlo térmicamente se van a hacer los revoques, indudablemente. Van a tener que mejorar las condiciones de revoque ustedes, con lo cual también incrementan el costo de estos. Porque ustedes acuérdense que todo material que nosotros utilicemos para llevar a cabo una mejora en el acondicionamiento de esa casa, sea térmico, acústico o lumínico, cualquiera que sea, es mayor costo. Todo se traduce en eso. Es por eso que las casas, dentro de lo que hace las normas, disculpen, está ladrando mi perro, lo quita, a ella se le pasa. Es de la calle, le ha entrado mi nieta y no quiere que esté en la calle porque tiene miedo que la atropellen y qué sé yo, entonces está aquí, pero está acostumbrada a ladrarle al que pasa, entonces va una mosca por la puerta y se deschaveta. ¿Qué va a hacer? Ya se le va a pasar. Bueno, como les digo, todo es costo. La norma IRAN establece las condiciones de construcción y las características de construcción de acuerdo a niveles. Tenemos nivel de construcción A, B y C. En el C se consideran las construcciones de las casas del IPB. Ustedes, en su análisis, en su cálculo, pueden considerar cualquiera de los tres niveles. Por supuesto, vamos a dejar clara la regla de juego antes. Ustedes van a decir, bueno, vamos a trabajar con materiales de buena calidad. O sea, buen trabajo en lo que hace la construcción. Si vamos a colocar los huecos, bueno, lo vamos a rellenar con y eso indudablemente va a encarecer. Recuerden eso. Entonces ya la característica de su casa, que era característica B, va a pasar a la A. Lo mismo pasa con los cerramientos. Los cerramientos juegan un papel muy importante en esto, que ya lo vamos a ver más adelante también. Yo ahora les estoy hablando desde el punto de vista constructivo. Después vamos a verlo desde el punto de vista térmico. Entonces nosotros en las construcciones utilizamos distintos tipos de material y cada vez se mejoran las características de los materiales. Es indudable que la situación económica, y aquí entramos a tallar la parte socioeconómica del país, no está en condiciones. Entonces, cada día se utilizan menos materiales, ¿no es cierto?, en la construcción, o se utiliza el material que tengamos disponible. Por ejemplo, si nosotros queremos aislar térmicamente un techo, no es lo mismo tierra cernida que piedra pómez, vermiculita o cualquiera de ellos. La piedra trabajada, la tierra cernida es lo mejor que hay, ¿no? Y desde el punto de vista de tránsito sobre los techos también, porque convengamos, si ustedes hacen que existen actualmente, si hacen casas que son en la montaña,
si hacen una casa en la montaña, esta va a mantener mejor térmicamente parte higrotérmica que afuera, fuera de esto. Por eso que hay muchas casas que las hacen y luego las entierran, es decir, les hacen montículos de tierra que pase por arriba y quedan semi-enterradas. Ustedes van a ver como si estuvieran en la Plaza La Jorobita, hiciéramos abajo. Ahí, justo, me viene bien. ¿Han visto los sanitarios de la Plaza La Jorobita? Están metidos debajo de la tierra, esos sanitarios. No están afuera, están debajo, están insertos. Pero esos sanitarios, ustedes, no sé si en alguna oportunidad han entrado, pero yo con mi edad he tenido oportunidad de entrar, y creo que ahora están abiertos, se han habilitado, eso los han arreglado. ¿Se ubican cuál es la Plaza La Jorobita? ¿No es cierto? Bueno, en esa plaza, ese sanitario es fresco. Si ustedes entran a ese sanitario con mucho calor, es fresco, porque está dentro de la jorobita, digamos, dentro del montículo de tierra. Bueno, ahí tiene un ejemplo de todo. Después también el tema de los sótanos. El sótano es fresco. ¿Y por qué es fresco? Porque está enterrado. O sea, hacia los laterales y desde abajo no hay forma de que le transmita, de que pierdan el calor. Entonces siempre están frescos. Entonces ustedes, si lo van a calentar, eso permanece caliente más tiempo que si estuviera en otro lugar. Porque si ustedes lo aíslan bien térmicamente en los laterales, todo el perímetro, todo el envolvente, digamos, del elemento, va a permanecer más cálido que si estuvieran afuera, ¿no es cierto? Con los agentes del etéreo del interperismo actuando permanentemente sobre la envolvente. Es decir, ustedes van a notar esa situación, esa diferencia. Bueno, hasta aquí hemos estado hablando de materiales, distintos materiales y demás. Hemos visto lo que es el calor, la potencia calorífica. Toda esta parte es básica, es lo más básico. Lo que interviene en los materiales es la tramitancia térmica y la conductividad térmica. Eso es lo que nosotros vamos a tener que analizar cuando realicemos el cálculo. Yo le pediría a alguna de las profesoras que comiencen con el práctico 1 ahora, si quieren. Ustedes dos chicas, si quieren tomar el práctico 1, ¿se acuerdan? El práctico 1. Bueno, sí. Tómenlo, que los chicos abran el trabajo y comencemos con el primer práctico ahora y tipo 10:15, 10:30 estaríamos terminando. Y lo que quede para realizar, porque ellos van a tener que hacer el trabajo solos. Entonces, les explican bien el trabajo sobre lo que tienen que hacer con el trabajo, por qué, ¿no es cierto? Cualquier cosa yo estoy acá y lo charlamos, no tengo problema. Así que larguemos con el primer práctico, ¿puede ser? Bueno, en este práctico lo que vamos a hacer es calcular la tramitancia térmica. La tramitancia térmica es la cantidad de calor que pasa a través de una superficie cuando hay una variación de temperatura de 1 grado. ¿Sí? Van a tener que conseguir un proyecto en el cual vamos a trabajar en este práctico y en los próximos prácticos. Un proyecto de arquitectura de una vivienda puede ser. Y en esa vivienda vamos a trabajar con uno de los ambientes. Y vamos a calcular la tramitancia térmica de cada uno de los elementos de ese ambiente por el cual se pueden perder calor, ya sea por el techo o por las paredes. También por las carpinterías, que es por donde más calor se pierde. Más adelante vamos a ver cómo se pierde este calor según distintas formas, ya sea conducción, convección o radiación. Bueno, para calcular la tramitancia térmica, lo que nosotros, del paquete estructural, digamos, del paquete del elemento, lo que nosotros tenemos que conocer es
cuál es la tramitancia térmica de cada uno de los materiales que lo componen o de los elementos que lo componen. Entonces, finalmente, sabiendo eso y sabiendo cuál es el espesor de ese elemento, vamos a poder calcular cuál es la tramitancia térmica del elemento. Claro, déjame agregar una cosita, Ale. Sí. Es así, ustedes de algún proyecto de arquitectura que hayan trabajado en la parte, bueno, obviamente de ingeniería, por ejemplo, eligen la vivienda de su casa, tienen los planos, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, yo voy a trabajar con la cocina porque es el lugar que más me interesa. Entonces ustedes eligen la cocina, ahí tienen que ver dónde tienen las puertas, de qué material son las puertas, las ventanas, el techo, cómo está hecho, las paredes, los espesores, todo va a influir, ¿cierto? Y sobre todo, lo más importante es la orientación que va a tener. No es lo mismo una orientación al oeste, una pared al oeste, que una pared al sur, una pared al norte que una al este. Eso va a modificarles el proyecto mucho. Estaría bueno que se metan al Excel y que lo miren para ver si entienden más o menos lo que hay que hacer y nos vayan preguntando las dudas. Y bueno, y si Ale quiere agregar algo, lo puede hacer. Pero eso es lo básico, digamos, que hay que hacer. Si tienen alguna duda, también pregúntenos. Y bueno, y si quieren lo vamos viendo entre todos al Excel que les he mandado. ¿Todos lo pudieron abrir? Sí, fíjate porque el Excel se puede abrir, pero no se puede descargar. Bien. Claro. ¿Vos lo colocaste dentro de la carpeta del Drive? Sí. Y si no, se las mando por WhatsApp o a los mails. ¿Quieren mejor? Claro, el grupo de WhatsApp me parece lo más... Bueno, dale. Entonces, denme un tiempito que lo armo y se los envío. Bueno. Dale, hago eso. Bueno, en este práctico ustedes van a tener que investigar. Van a tener que entrar en internet y fijarse cuáles son... cuál es la tramitancia térmica de cada uno de los materiales que decidan utilizar y como ejemplo lo que pueden hacer es ir variando el material, ¿sí? Nosotros cuando diseñamos una casa tenemos distintos niveles de confort. Esto está normado, o sea, en la norma podemos ver que a ver, yo voy a abrir el práctico desde... Bueno, vamos a tener distintos niveles de confort. Nivel A, nivel B o nivel C. En función del nivel que nosotros queremos que tenga nuestra vivienda, va a ser cuáles son los límites de los parámetros con los que vamos a trabajar. Bueno, cuando puedan abrir el práctico, lo van a ver. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una vivienda que tiene construcción tradicional, quizás nos encuadremos en un nivel C. Ahora, podemos ir variando los materiales o los espesores de los materiales para ir subiendo de nivel, o sea, de categoría de la vivienda. Acá lo que les conviene hacer es ir variando, ir tomando distintos tipos de muro, a ver qué es lo que pasa si en vez de usar ladrillo macizo, utilizo ladrillo cerámico. ¿Qué es lo que pasa si aumento el espesor del muro o aumento el espesor de los revoques o le coloco algún tipo de pintura especial en el exterior de la vivienda? Y bueno, y en las carpinterías también, ¿qué pasa si utilizo una carpintería de madera o una carpintería metálica o alguna carpintería que tenga inyectado algún aislante? Y con las ventanas, lo que pueden hacer también es en función de en función del material o si le cambiamos el vidrio, qué es lo que pasa si utilizamos un vidrio común de 4 milímetros
o si utilizamos un vidrio DBH con una cámara de aire entre cada uno de los vidrios, o también qué es lo que pasa si tenemos un vidrio común, pero optamos con una solución de colocarle una cortina tipo blackout o una cortina de tela pesada, ¿sí? Para eso lo que van a tener que hacer es investigar en internet cuál es el coeficiente de tramitancia térmica de cada uno de los materiales y finalmente van a calcular cuál es la tramitancia térmica del paquete o del elemento por el cual se pierde calor. Bueno, si ustedes ven, bueno, no lo ven al práctico, pero cuando lo vean, van a tener dos pestañas. Una que dice conductividad y la otra que dice tramitancia. En la que dice conductividad, van a tener cuál es la conductividad de cada uno de los materiales, ¿sí? ¿Cuál es la densidad? Pero acá solamente hay materiales de uso común. Si ustedes van a utilizar algún material que no se encuentra en la lista, van a tener que averiguarlo. Claro, que eso lo pueden sacar por internet. Y obviamente decirnos a nosotros después cuál fue el que usaron para tenerlo en cuenta. Si pueden descargar toda la información, estaría buenísimo y nos los adjuntan para nosotros verlo. Ya estoy por armar el grupo, así lo ven. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Entienden más o menos de qué va este práctico? Luego de que calculemos la tramitancia térmica, ese valor vamos a utilizarlo para calcular cuál es la pérdida de calor que se produce en el ambiente según las distintas formas que se transmite el calor, que son conducción, convección y radiación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguno tiene alguna consulta? Profe, o sea, lo que sale en el Excel es un ejemplo de... O sea, de cómo Claro, lo que sale en el Excel es un ejemplo. Por ejemplo, dice muro de ladrillo revocado, espesor igual a 30 centímetros. Y ahí está realizado el cálculo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Ustedes van a cambiar el práctico en función de los materiales y los espesores que tengan en su proyecto. Claro. Van a tener que conseguir un proyecto, algún proyecto con el que hayan estado trabajando en alguna otra materia o pueden hacerlo de su vivienda, si alguien quiere mejorar algo en su vivienda. Por ejemplo, el año pasado teníamos un chico que era músico y que había trabajado, bueno, en la parte de sonido, pues. Pero algunos de los compañeros del año pasado han trabajado directamente sobre las viviendas de su casa. O sea, pueden hacer un relevamiento de las medidas. ¿Hace falta conseguir un plano completo o podemos tomar una habitación, por ejemplo? O sea, el planito de la habitación nada más. Mejor si conseguís el plano completo. Ajá. Sí, para que estudiemos para la vivienda, sí, si es una vivienda en conjunto. Claro. Y si el muro que estás analizando en el momento, linda o no, con otro ambiente, ese ambiente si está calefaccionado o no, o sea, van a ver muchas cosas que, cómo está orientada la vivienda. Claro. Chicos, ayer en el grupo, pero me dice
Navarro Tamara, que no la puedo agregar. Voy a fijarme bien el número, pero no sé si me está escuchando A Tamara. mí me llegó una invitación. No sé por qué. No sé. ¿Y pudiste aceptarla? Sí, ahí estoy. Bueno, genial. Ya le subo entonces. Denme un segundo. Disculpen que las interrumpa. Alejandra y Celeste, acuerden con los chicos cuándo le tienen que entregar los trabajos a ustedes, cuándo les van a ir enviando el trabajo. Bueno. Siempre recuerden que el día 28 de este mes vamos a tomar una evaluación. Que va a ser oral, vamos a trabajar sobre lo que hemos charlado, parte de teoría, ¿no es cierto?, del libro, que tienen que leerlo. Todo eso tiene que quedar acordado ahora. La semana que viene ya vamos a definir qué les vamos a tomar, hasta dónde tienen que leer. Para rendir el 28, ya nos quedan 3 clases más todavía, así que no hay problema, nos quedan 2 o 3 clases más. De última lo trasladamos a septiembre, como les dije, porque vamos a estar trabajando con un pequeño pulmón para poder llevar a cabo las evaluaciones. Más allá de que la... Sí. Ahí les envié al grupo, por favor, fíjense si lo pueden abrir. Calculo 1. Sí, es como dice el docente. A ver, nosotros no queremos que se sepan las fórmulas de memoria, sino que sepan realmente de dónde sale y qué es o sea, qué representa cada cosa y que ustedes nos puedan explicar. No hay problema si la tienen anotada, porque eso no nos interesa, sino de cómo lo pueden resolver, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. El Excel sí se puede ver. Bueno, ábranlo y mírenlo, que ese es un ejemplo de lo que estaba hablando, le estaba contando a Ale mientras yo hacía el grupo. Por ejemplo, lo primero que realiza es un muro de ladrillo revocado con un espesor de 30 centímetros. Entonces ustedes se van a fijar de acuerdo a los planos que tengan de la casa o de lo que ustedes tengan y se van a fijar qué espesor tiene, de qué material está construido, si es ladrillo macizo, ladrillo hueco, bloque de hormigón, qué espesor tiene, si tiene revoque, si no tiene. Entonces todo eso lo tienen que ir poniendo acá. Solamente tienen que ir reemplazando los valores de acuerdo a lo que ustedes tienen en el proyecto que han elegido. Así lo van trabajando. ¿Bien? Pero fíjense en la fórmula, ¿sí? O sea, estudien qué es lo que está haciendo la planilla y qué es lo que pasaría si vamos modificando cada uno de los valores, ya sean de espesor o de tipo de material. Exactamente. Bueno, y así van a ir haciendo con todos. Después, por ejemplo, el que sigue, tienen otro muro, bueno, y eso sí, ahí dice qué orientación, si está ese muro orientado al norte, al sur, ustedes lo tienen que ir poniendo también, eso es muy importante, porque como les dije anteriormente, no es lo mismo en una orientación que en otra. Bueno, y así van a ir haciendo con todos, tanto con muros, con ventanas, con puertas, si son puertas de madera, puerta de lo que tengan, de aluminio, de lo que sea, lo van a ir poniendo. Y siempre, bueno, poniendo el espesor y por ahí, como les decía Ale, pueden buscarlo por internet, el tema ¿cómo era Ale?
de la tramitancia, la conectividad de cada material. Exactamente, de acuerdo al material que se utilice. Y ustedes por ahí, esto, capaz que en su casa eligen el de la casa y solamente tienen una ventana de madera. Estaría bueno que vayan probando, por ejemplo, colocándole un blackout o un doble vidrio para que ustedes vayan viendo la diferencia y cómo te va variando después en el cálculo final, cómo varía de una manera impresionante, hasta de una cortina de tela también varía, no hace falta que sea blackout, para que ustedes también vayan aprendiendo. La idea es que aprendan y que vayan viendo que si hacen esos cambios, va a variar después en el cálculo total y después el día de mañana, en vez de poner un aire acondicionado gigante, lo pueden poner mucho menos, pueden economizar en ese sentido, ¿se entiende? Esa es la idea, de que uno construya la casa y a ver, estamos en San Juan, hace mucho calor, sí, todos lo sabemos, pero no es lo mismo decir, bueno, oriento esta cara a todo el norte, que sabemos que hay muchísimo calor, y tengo que, con un ventanal gigante, y después resulta que tengo que poner un aire acondicionado enorme y no abastece nada por ubicarlo mal, ¿me entendés? Entonces estaría bueno que eso lo vayan viendo y vayan cambiando los tipos de materiales, vayan agregándole, sacándole, para que ustedes también aprendan y obviamente nos pueden ir preguntando a nosotros, no hay ningún problema. Yo después me gustaría, como yo soy arquitecta, que me dedico más al tema del diseño y no tanto al cálculo como ustedes, me gustaría enseñarles o explicarles un poco el tema de las orientaciones, qué es mejor, qué es peor, porque no sé si ustedes lo ven en su carrera. Yo los puedo ayudar un poco a decir cuál es la mejor orientación, cuál es para el invierno, cuál es la mejor orientación para el verano, porque a partir de eso después el cálculo también puede variar mucho. Es más, podemos hacer hasta una comparación de una casa bien orientada a una casa que no esté bien orientada. Así que un día cuando, algún lunes, no tengo problema, yo les voy a dar una clase de esto como para explicarle un poco de orientaciones que también les va a servir mucho. Bien. Profe, tengo una duda. Sí. Estoy viendo el tema de los diferentes elementos. Sí. Y en la parte de orientación, sí. Sé varias. Sí. Yo tengo una ventana que da al sur. Bien. No hay, o sea, no está vinculado, o sea, coloco sur, pero, o sea, ¿cómo varía eso? O sea, ¿cómo está vinculado? Solo que no. Pasa que es así. A ver si te entendí. Eso lo vamos a utilizar más adelante. O sea, en este práctico, lo único que vamos a hacer es calcular la tramitancia térmica. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es la cantidad de calor que se pierde en un elemento? Claro. ¿Sí? Ahí donde dice identificación, orientación, es para solamente, en este práctico, es para ubicarlo nada más. Claro. Pero no tiene en cuenta el cálculo. Después, más adelante, vamos a ver eso de las orientaciones, cómo afecta, ¿sí? Perfecto. Solo eso, ¿sí? Bien. Y con respecto, lo que nosotros vamos a hacer primero es analizar el proyecto y según los materiales que tiene en la actualidad. Cuando hagan eso, el proyecto se va a encajar, digamos, en un nivel, en función de los límites de tramitancia que le den, que son los que están nivel A, en la planita que está al lado, nivel A, nivel B y nivel C. Entonces, por ejemplo, según los materiales que ustedes tengan, según los espesores que ustedes tengan, les va a dar una tramitancia térmica y en función de eso van a saber en qué nivel se encuadra su proyecto. Lo que vamos a hacer es, luego de eso, ¿cuáles son las modificaciones que tendrían que realizarle al proyecto para subir un nivel? Por ejemplo, si a ustedes les dio que su proyecto es nivel C, ¿cuáles son las modificaciones que tendríamos que hacerlo para subir al nivel B, por ejemplo? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en el caso de los muros, si le aumentamos el espesor, si cambiamos el tipo de ladrillo, o en las carpinterías, si colocamos otro tipo de
de vidrio, si cambiamos, o hasta si los pintamos, ¿sí? Si pintamos las carpinterías. En el Claro. caso Todo de las varía, puertas, todo varía un poquito más. Y es verdad, a ver, tenemos 3 niveles, el A, el B y el C, el A siendo el mejor, ¿cierto? La mayoría de las casas está entre el B y el C, dependiendo. A ver, como esto es una prueba, estaría buenísimo que elijamos lo mejor. Ya sabemos que después el día de mañana es carísimo y que no se puede con todo, pero estaría bueno que elijamos los mejores materiales o cómo podemos mejorarlo a un nivel A. Claro. Acá, por ejemplo, tienen que poner un doble vidrio con cámara de aire, bueno, todo eso, pero bueno, para que vean la diferencia que hay, para que ustedes vayan y se den cuenta de eso. Claro. Así que, bueno, eso, no sé si tienen bueno, algún... lo que podemos hacer durante esta semana es, ustedes van buscando el proyecto. Y bueno, van trabajando en estas planillas. Cualquier consulta que tengan, la pueden realizar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? En la mañana, yo puedo responderles, no hay problema, no sé, Celeste, y lo conveniente sería que lo hagan en el grupo de WhatsApp para que la consulta o la duda sirva también para evacuar las dudas de sus otros compañeros. El trabajo va a ser individual porque somos poquitos, ¿sí, no, ingeniero? Sí, somos 9 en total. Sí, somos individual. Va a ser individual y, bueno, la semana que viene lo que vamos a hacer es, van a traer lo que tengan hecho y si tienen alguna duda, para la próxima semana entregarle el trabajo terminado. Yo no tengo ningún problema hacer consultas cualquier día en la mañana, nos pueden escribir, pero como dice Ale, lo ideal sería que sea en el grupo para sacarnos las dudas entre todos, porque van a aparecer muchas dudas seguramente. Si tienen alguna duda también con respecto al proyecto que han elegido, también lo pueden hacer. Lo ideal es que tengan la planta para que nosotros sepamos dónde hay ventanas, para que podamos ver espesores. Tampoco nada de otro mundo, no necesito que tenga el cálculo estructural en un costado, no, sino más bien que podamos ver la planta y que se pueda entender de dónde han sacado y ahí que, bueno, que especifiquen de qué materiales cada la ventana, las puertas, los muros de qué se han hecho y todo eso. Pero también nos podemos preguntar... Sí. Puede ser un prototipo del IPB de las casas rurales, o sea, rurales, las de afuera, las que hacían antes, el prototipo anterior. Sí, puede ser. Sí, puede ser, no hay ningún problema. Que es cocina, comedor y tiene el techo inclinado. Bueno. Sí, no hay ningún problema. Bueno. Sí, puede ser. Perdón, las que tenían el techo de fibrocemento. No. ¿Canalado? No, en este caso es maciza. Bien. Está bien. Sí, no habría mayores complicaciones. Sí, está bien. No olviden que la semana que viene ya comenzamos con los 3 temas fundamentales que son convección, conducción y radiación. Eso nos va a demandar su tiempo para que ustedes puedan ir desarrollando el cálculo. Entonces, ingeniero, le hago una consulta a ver si queda claro. Para el lunes, los chicos, bueno, obviamente ya tienen que tener definido el proyecto y avanzado en el trabajo práctico. En el primero. En el primero, sí. Bien, ya genial. Claro, y ya a partir de ahí les damos los demás para que vayan trabajando. Bueno, y durante la semana nos pueden ir consultando sin ningún problema. Claro. Después, pues recuerden que tenemos un mes menos de clase y no se sabe si vamos a tener clases en febrero o en marzo, porque como va la cosa es posible que termináramos allá. Pero nosotros, de acuerdo a la nueva resolución que ha salido, tendríamos que estar terminando el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. O sea, se han trasladado casi 20 días las clases. Bueno, sí, y después a cada uno se le va a dar un tema de investigación, o también alguno puede, si alguno quiere investigar de algún tema en particular, obviamente relacionado a lo bibliográfico,
Está buena idea. puede decir, no hay ningún problema. Bien, Sí, eso bien, lo vamos a hablar la semana que viene. Le vamos a dar correcto, bien las correcto. Pero pueden, el trabajo de investigación. exacto, Claro, pero pueden ir claro. pensando si se les ocurre alguno que quieran hacer. Y eso se ponen de acuerdo ustedes dos, profes, y Sí, no hay ningún ahí problema. los ayornan a los chicos y los guían. Bien. Bueno, no hay problema. Bueno, no sé si hay algo más para agregarle a la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, quieren mirarlo. Profe, yo tengo una duda respecto a los materiales de estudio. ¿Van a mandar algún libro? ¿Lo van a subir al Classroom o hay que buscarlo nosotros? Sí, ahora vamos a subir al Classroom el libro. Y con respecto a los materiales, en la primera pestaña donde dice conductividad, ahí tienen la conductividad térmica de los materiales más comunes, de uso común. Si ustedes utilizan algún elemento, ya sea alguna carpintería especial o alguna pintura especial, lo que van a tener que hacer es investigar en Internet. ¿Sí? Exactamente. De los distintos proveedores de materiales, cuáles son las características del material que van a utilizar. Que Sí. es lo mismo que van a tener que hacer el día de mañana si les surge algún tipo de trabajo de estas características, ¿sí? Sí. Ver qué es lo que existe en el mercado y cuáles son las características de esos materiales. ¿Todos pudieron ver esa pestaña que dice Ale? Pero bueno, ahora cuando termine la clase, yo voy a armarles en el Classroom, ahí les voy a mandar cuál es la información que van a utilizar para el práctico, ahí también va a quedar el práctico y digamos, todo lo que vayamos viendo va a quedar ordenado ahí, ¿sí? Ya desde la semana que viene vamos a tratar de subirlo antes para que ustedes ya lo vayan viendo. O sea, que ustedes ya tengan cuáles son los archivos o cuál es la documentación, los libros o cualquier tipo de información que requieran, ya lo puedan tener antes de empezar la clase. Así no tenemos estos inconvenientes del archivo, que ya lo mando, que si llegó y todo eso. Exacto. ¿Pudieron ver la pestaña que dijo Ale? La pestaña de conductividad, que sale el mortero de cemento, dependiendo del espesor y todo eso, para que saquen los datos. Sí. ¿Sí? Genial. Pero como dijo Ale, si no están, se busca en internet y por favor lo adjuntan para que nosotros después podamos ver de dónde lo sacaron. Bien. Y seguro que cuando empiecen a hacerlo van a empezar a surgir las dudas, así que no hay problema si nos preguntan. Claro, cuando tengan su proyecto, ahí les van a empezar a aparecer las dudas de las particularidades que tenga cada proyecto. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ricardo, no se escucha. Ahí está. No se olviden que el uso de los materiales está pura y exclusivamente a cargo de ustedes, el tipo de material que van a usar. Ustedes pueden usar el material que quieran. Yo ya les voy a enviar a ustedes unas tablas en inglés, que es muy, muy completa esa tabla. Se las voy a enviar de todas maneras para que evalúen ahí los materiales que tienen y puedan trabajar también con ellos, ¿sí? Pero eso queda a criterio de ustedes. ¿Qué material van a hacer? Basándose en la directiva que le dio recién la profesora, que es tratar de trabajar sobre casas que estén bien aisladas térmicamente, ¿sí? Que estén bien acondicionadas hidrotérmicamente. Es decir, utilizar los mejores materiales, entendiendo por mejor aquellos... Sí, lo que le habíamos dicho era que estudiaran un proyecto, que vieran, digamos, actualmente en qué nivel se encuadraban y cuáles son las modificaciones que tendrían que realizar en los materiales o espesores para subir un nivel. Bien. Para que vean la diferencia ellos.
Bien, realmente bien. varía. Esa era Perfecto, la consigna del práctico. perfecto. Ya está entonces. Si se la consigna, ya está. Esa es. Yo ya les voy a enviar entonces a esa tablita. La voy a buscar ahora porque sé que la tengo y se las envío. Es bastante completa. Se las envío a todos. ¿Mm? Buenísimo. Los dejo entonces ahora, chicos. No sé si ustedes van a seguir, profe, pero yo los dejo a todos. Bueno, Bueno, hasta Y les envío luego. eso. chao Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, Daniel. Profe, yo tengo, o sea, si analizamos la tabla 1 que dice, por ejemplo, el muro de ladrillo revocado de 30 Sí. centímetros. Sí. Cuando vemos el revoque, o sea, un revoque exterior, un revoque interior, dice que la conductividad está en 1. En 1. A ver. Revoque exterior. Y el interior y el exterior 1. Sí. Bueno, en ese caso, ese valor de 1 no se encuadra en ninguno de los valores que dice la tabla, pero si te fijas, por ejemplo, el mortero de cemento y arena está en un valor de 1.1. No sé cuál es el revoque que habrá utilizado justo el que realizó el ejemplo, ¿sí? Ah, claro. O sea, como que no... Pero en función del tipo de revoque, de la cantidad de cemento que tiene o no, el valor de la conductividad térmica generalmente en los revoques comunes varía en 1, ¿sí? 1, Ah, bien. ¿sí? O sea que no tiene correlación, o sea, las dos tablas como que quizás se ha guiado por otros valores. Exactamente. Sí, puede ser. O sea, él utilizó un mortero que Claro. tiene una conductividad de 1, ¿sí? Bien, perfecto. Claro, es como un ejemplo de acuerdo a lo que él tenía, ¿viste? Claro. Pero vos sí podés ir variando todos los valores, hasta el espesor. Capaz que me decís, no, yo voy a colocar un espesor en el revoque un poco más grueso. Obviamente que mientras más grueso, mucho mejor. Pero Claro. bueno, eso depende de cada uno. Pero Tal por cual. eso ustedes pueden variar cualquier valor de eso, no hay ningún problema. Buenísimo. Sí, sí. Si te fijas en el que sigue, ladrillón, utilizó la conductividad del que dice ladrillo. Ladrillo 0.81, ¿viste? Claro. Pero bueno, ustedes pueden tomar los valores de esta planilla o de algún otro lugar donde hayan investigado, siempre y cuando sepan de dónde lo sacaron el valor, ¿sí? Claro. Sí, Por ejemplo, si utilizan los ladrillos huecos de Chirino, pueden preguntar cuál es la conductividad que tiene el material, ¿sí? Pueden investigar. Claro. Muchos chicos por ahí querían algo específico y llamaban por teléfono al lugar y les daban el valor. Por ahí no tenían el documento para adjuntarlo, pero bueno, no nos dicen, no hay problema, tampoco es que vamos a hacer problema por eso. Pueden llamar y capaz que le dan valores y no hay problema, nos dicen, llamamos y nos dio el valor tanto, no hay problema con eso. Claro. Y con respecto al nivel que vamos a obtener, sí. ¿es en base a la sumatoria de todas las conductividades, o sea, de todos los elementos, o por cada uno? No, por cada uno. Ah, por cada uno. Claro, si vos tenés que tus muros, por ejemplo, están encuadrados en un nivel y tu carpintería está encuadrada en otro nivel, claro. no sería algo real, digamos, porque la carpintería actuaría como un fusible por donde se te escaparía el calor, o sea, vos vas a tener que encontrar un equilibrio, porque de nada sirve que tengas un muro que sea súper aislante y una carpintería que no sea aislante. Claro. Un vidrio básico con una carpintería básica, o sea, no tiene sentido. Porque el calor de última se va a perder por tu carpintería. Claro. O sea que a vos ahí te va a dar un valor de K, por ejemplo, en el del muro, que dice 1,84, ¿sí? Sí. Entonces, dice valores máximo de tramitancia térmica para condiciones de verano, 2. El nivel C es 2. Sí. Y el muro de ladrillo de espesor, vos fíjate que el que sigue abajo es muro de ladrillo de espesor 15, 3,14 da.
Claro. O sea, ese directamente no aísla nada. O sea, no Claro. se encuadra ni siquiera en el C. Ni en el básico, ni en el más, Sí. ni en el nivel C, ni en el peor, O sea, digamos. tenés que ir comparando cada uno de los valores y todos tienen que estar en el límite para decir que estoy en ese nivel. Claro, en una clase Pero de nada sirve tener un elemento que esté, por ejemplo, una cara del ambiente muy aislado si el otro no, porque el calor vas a perderlo por el otro elemento, ¿sí? Claro, pero el otro no. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda, chicas? Bueno, ahora lo importante es que cada uno busque su proyecto y en función de eso vamos a ir viendo las dudas particulares, ¿sí? Perfecto. Sí. Yo seguramente, cualquier recién, profesora Celeste, perdón, decía recién que en la mañana podíamos consultarles dudas. Bueno, yo un ratito que me he perdido la clase y claro, yo igual no tengo problema, pero hay un ratito que me he ido a la clase y bueno, hay algunas cosas que por ahí no me han quedado claras, así que seguramente les voy a estar consultando bastante. Sí. Bueno, si hay algún día que necesitas consulta en la tarde, no hay problema. También, yo por lo menos no tengo problema, me podés no hay escribir. problema, nosotros decimos en la mañana para organizarnos un poco, nada más, pero si tienen alguna duda en la tarde, no hay problema, ustedes escriban en el grupo y cuando nosotras tengamos un tiempo de responderlo, lo respondemos, no hay problema. Exacto, no hay ningún Bien. problema. Sí, ahora con esto que estamos volviendo a trabajar, estoy en oficina y es como más complicado en la mañana, pero cuando ya salgo y estoy en obra, no hay problema. Bueno, no hay problema, en cualquier horario ustedes escriban y nosotras cuando podemos responderlo, lo respondemos. Lo que sí en la mañana uno por ahí está un poco más atenta al teléfono, nada más, pero no hay problema con el horario. En algún momento del día respondemos seguro. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, Celeste, entonces vamos concluyendo la clase de hoy. Bueno, genial. Sí. Un gusto y bueno, cualquier cosita ya saben, nos pueden escribir. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.